Mesa de análisis con jóvenes universitarios. Es patrocinada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Tamaulipas, sección 30. Así es, ya lo escuchó usted, Mesa de análisis con jóvenes universitarios. Como siempre, un gusto que nos esté sintonizando a esta hora del día a través de las diferentes estaciones que contamos en Organización Radiofónica Tamaulipeca. También a quien nos sigue a través de las redes sociales, muchísimas gracias. Ya estamos listos para llevarle esta mesa de análisis con los jóvenes universitarios. Con gusto saludo este día a Marcela Guzmán. ¿Cómo estás, Marcela? Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Jorge? Buen día a mis compañeros. Contentísima de estar aquí otro jueves más. Juan Roberto Zavala. Gracias, Jorge, por la invitación. Contentísimo de estar aquí saludando a la Radio Escucha hoy jueves 31 de marzo, a mis compañeros César, Marcela y por supuesto a ti, Jorge. Gracias por la invitación. César, bienvenido. Hola, muy buen día. Sumando otro jueves aquí de participación con ustedes, como siempre es un gusto y los saludo a la distancia también a cada una de las personas que nos escuchan. Así es, gracias por estarnos sintonizando a esta hora de la mañana y bueno, pues es importante conocer la opinión de los jóvenes en los temas que ponemos en la mesa. El día de hoy es un tema que es bastante importante y vamos a hablar acerca de la salud mental en la educación. ¿Es atendida o no por el sector educativo? Algo que de repente pues pasa desapercibido. Las mismas autoridades, padres de familia, maestros, alumnos, tus compañeros no se dan cuenta cuando una persona puede llegar a estar sufriendo la salud mental, que vaya, la salud mental se entiende como el bienestar emocional, psicológico y social de una persona. Bueno, ¿qué es lo que pasa en las universidades? De repente sí llegan a padecer este tipo de problemas, sobre todo ahora que estamos ya regresando de una pandemia, Juan. Bueno, primero que nada, para partir el tema o como punto de partida tenemos que ver dos cosas bien importantes. Uno, que es la geografía, Jorge. Es algo muy importante que hay que mencionar. La salud mental implementada en las instituciones de educación pública, como son la educación básica a la educación superior, pues es geográfica, Jorge. Es decir, no es lo mismo una escuela pública universitaria de San Pedro Garza, Nuevo León, que una en Chiapas, en un pueblo un pueblo marginado, entonces que ni siquiera tienen maestros disponibles, ahora menos un psicólogo. Entonces hay que partir de eso, que pues la desigualdad es abismal geográficamente hablando. Entonces no podemos asegurar a partir de ahí pues una educación o una salud mental adecuada o correcta. Entonces, partiendo de eso y adentrándonos ya en el tema principal, que es la salud mental, pues bueno, creo que no es atendido correctamente por las autoridades, Jorge. A nivel nacional, del presupuesto de salud que se le otorga a la salud mental, eso solamente el 2% del presupuesto de salud mental. O sea, son alrededor de 3,000 millones de pesos que se le destina a salud mental. Creo que es un tema que no es tomado tan en serio aún. Es un tema bastante ambiguo, es un tema largo y tendido, pero creo que las autoridades no le han dado la importancia, la relevancia que este tema merece. En las escuelas hemos visto tantos y tantos casos de bullying, tantos suicidios también. Ahora en pandemia se incrementaron los suicidios en universitarios, en más de niños. Es triste ver cómo un niño a tan corta edad pueda pensar en acabar su vida. Y eso es algo que las autoridades no han puesto atención, no han atacado el problema con nada. Creo que en escuelas me parece que sí existen los psicólogos, pero pues de nada sirve si no se le da la difusión. Es decir, a un niño de pronto puede darle pena o vergüenza acudir a un psicólogo. Y ahora con pandemia o ahora con la pospandemia, que es el regreso a clases, pues bueno, puede ser benéfico para algunos niños. Recordemos que en pandemia se incrementaron los suicidios juveniles a niveles que jamás se habían visto en Tamaulipas. Entonces la escuela podía ser de pronto su escape de una realidad triste en sus casas. Y ahora que regresamos, pues bueno, podemos ver, ojalá que podamos ver casos positivos, ojalá que podamos ver una disminución en el caso de los suicidios, en el caso del bullying y todas estas cuestiones que van de la mano de la salud mental. Entonces, creo que los universitarios como tal no tenemos atención psicológica directamente en las universidades. Es más, yo no hay en las primarias, no hay en las universidades. Imagínate en las primarias cómo podemos estar pidiendo que haya psicólogos si ves ni agua tienen. Eso es algo muy triste. Yo me enteré, yo me enteré al final de mi semestre que había un psicólogo en la carrera. O sea, eso es algo bastante. Esa es otra, porque muchas veces las mismas autoridades de la universidad no le dan a conocer a ustedes con lo que cuenta la universidad para apoyo. En este caso, que bueno,
no sabías ni siquiera que había un psicólogo, imagínate. Exactamente, es ahí tú dices el error. ¿En dónde está? El error está en las autoridades, en no dar difusión a lo que es realmente relevante como un psicólogo. La salud mental es tan importante como la salud física, es igual o más importante, Jorge. Entonces, el que no haya una difusión, el que no haya un acercamiento, el que no haya el que haya un total desconocimiento, te habla de la nula importancia o de la nula relevancia que le dan las autoridades a la salud mental en este país, Jorge. Es lamentable. Al lado de otros países, el destino de recurso a la salud mental es abismal, Jorge. Estamos hablando que en Estados Unidos, Alemania, países de primer mundo, le destinan cerca del 10-12% de su presupuesto de salud a la salud mental. En México estamos hablando de un 2%, Jorge. Es algo triste. Ojalá que las autoridades pronto puedan hacer algo con este tema, pronto puedan darle más difusión a las fuentes de salud mental que hay en y este tipo de problemas que pasan desapercibidos de repente, César, porque en las universidades ni siquiera, gracias Juan Roberto, perdón, un momentito regresamos contigo, este tipo de problemas que pasan de repente desapercibidos para estudiantes y para maestros, inclusive para la misma persona que está padeciendo algún problema, llámese ansiedad, llámese depresión, cualquiera del cúmulo de problemas que entran dentro de lo que se considera como salud mental, ¿no? Sí, son cambios que vas normalizando, por así decirlo. O sea, empiezas, por ejemplo, no sé, ansiedad, empiezas a temblar la pierna, lo tomas así como normal, pero ya después de un tiempo como que notas tú que es algo que estás haciendo con constancia y cambia tu perspectiva de tomar las cosas. Bueno, a diferencia de mi compañero, yo desde que entré a la universidad, yo sí conocía que había apoyo psicológico dentro de la universidad, de la Politécnica, y lo único que a mí me creaba un conflicto es que estaba en una zona, pues como en la entrada, pues, o sea, si tú ibas, o sea, todos te iban a juzgar como, fuiste con el psicólogo, o sea, traes un dilema ahí, pero pues, o sea, es muy responsable de ir a platicar lo que sientes, lo que estás viviendo y poder ser escuchado por otras personas. Al inicio de la pandemia muchos sufrieron esa depresión, esa ansiedad, porque somos seres sociales, necesitamos contacto con las demás personas, compartir nuestros pensamientos y platicar en sí. Y el inicio de la pandemia, cerrar todo y estar con tus mismos padres, tus hermanos, que no ves personas diferentes, era muy difícil, es una realidad. Y pues siempre hay partes involucradas, y si una persona necesita ayuda, necesita buscarla, porque también es muy difícil yo como persona, por así decirlo, como psicólogo, ir buscando por la calle a alguien que necesita ayuda, cuando esa persona a lo mejor no quiere recibir esa ayuda. Entonces hay que dar la entrada para poder hallar el camino en este caso. Que dicen que el primer paso para llegar o pedir ayuda es aceptar que tú tienes un problema. Sí, y también de otro punto que tocabas que es importante, es estigmatizamos tanto o vemos o juzgamos tanto, prejuzgamos tanto a una persona cuando va al psicólogo que decimos está loco o no sabe, no está pensando bien, y es ahí donde se genera ese tipo de problemas, y muchas veces los jóvenes no quieren acudir aún a sabiendas que no tienes absolutamente nada, que lo único que vas tú con el psicólogo es también para platicar tus problemas y para desahogarte, ¿no? Sí, anteriormente, o sea, era juzgar, estás loco. O sea, este pensamiento que te estoy mencionando es de al inicio de la universidad, hace 3 años, y hoy en día mi círculo de amigos me dice, voy con el psicólogo, le digo, muy bien, o sea, es como apoyar que él puede sentirse en una zona de confort, en ir a platicar su problema y que va a ser apoyado, y que tú solo puedes estar para él, o sea, estar ahí para él si necesita algo, en este caso. Entonces dejemos de juzgar, o sea, como de establecer un término para una persona que necesita ser escuchada, y no pues juzgar o etiquetar en este caso que tiene un problema pues difícil, que muchas personas lo viven pero no se atreven a enfrentarlo en este caso. Gracias, César. Marcela, de repente vemos, ¿no?, los jóvenes cuando estás en la carrera, antes de que empezara toda esta pandemia, veíamos la presión que de repente también se sufre por parte de algunas carreras, de algunas universidades, específicamente, no sé, hablemos de carreras de medicina que son bastante pesadas, a lo mejor alguna ingeniería, que pues te lleva a sufrir algunos problemas o trastornos de repente, ¿no? Sí, claro, mira, partiendo también, la salud mental tiene un impacto directo siempre en nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar. Entonces, siempre determina cómo respondemos ante las situaciones.
En este caso, con estas ingenierías, o, por ejemplo, la carrera de medicina, creo que sí es algo que te pide mucho, te exige mucho a ti como persona. Entonces, si no tenemos una buena estabilidad emocional y sabemos cómo manejar estas situaciones, creo que sí va a ser muy difícil, y para cada estudiante sabemos que tienen diferentes contextos de vida, entonces hay que agregarle eso. Y también esta diferencia y desigualdad que existe en México. Yo creo que todo ha sido un antes y un después de la pandemia, ¿no? En diversos temas, pero en específico en salud mental es algo que ha afectado, y yo creo que ha afectado a México siempre, y también a diversos países, donde pues la desigualdad social que tenemos y económica, donde muchas veces no tienes para ir a un psicólogo, ¿me entiendes? Antes, aparte de estigmatizar, de etiquetar a las personas, muchas veces es un privilegio tener contar con ir a un psicólogo, y aparte también si tus papás son de ese tipo de personas que dicen, ay no, pues estás loco, o sea, a ti qué te falta, tú no necesitas, ¿verdad? Eso también es algo muy importante. Y sigo diciendo, la economía es algo que le afecta a muchos mexicanos en este caso, porque ahora ya, te digo, después de la pandemia vimos muchos psicólogos que estaban dando apoyo, ¿no? Y que a veces son gratuitos, o que en la universidad ya te estaban explicando de que tenías una psicóloga para si lo ocupabas, ¿no? Entonces ahí es donde ya va cambiando un poquito, y ya puedes decir, pues ya no es nada más el privilegiado el que puede ir al psicólogo. Pero sí también yo siento que pues es un problema, claro, de las instituciones, porque pues la salud mental se relaciona con muchas variables, ¿no? Entonces, un modelo educativo puede influir notablemente en el malestar emocional de los estudiantes. Y sobre todo la presión, ¿no?, que ejercen estas carreras al momento. Digo, no es que todas las carreras tienen lo suyo, sí. No nada más hablando de medicina, que sí son carreras pesadas, las ingenierías también, y largas aparte, digo, y te exigen física y mentalmente estar bien preparados, porque en el caso de medicina, lógicamente, estás tratando con personas, digo, no porque el resto de las carreras, no por demeritarlas, pero cada una tiene su grado de complejidad, pero desafortunadamente, como lo mencionan ustedes, conforme va pasando, o lo vamos de repente normalizando, cuando vemos una persona que se siente mal, que se siente triste, que empieza a sufrir cuadros de depresión, de ansiedad, lo único que le dicen es, ¿sabes qué? Tranquilízate, estás bien, no pasa absolutamente nada, cuando realmente necesita de un apoyo, ¿no? Sí, claro, y yo creo que cualquier modelo de educación de las universidades debe saber realmente las necesidades que tiene la población. En este caso, la Universidad Autónoma debe saber qué es lo que los universitarios tienen, o sea, digamos que su contexto. Yo digo que deberían de hacer este tipo de... Como un estudio socioeconómico, socioemocional también. Ajá, de estudio socioemocional, porque realmente no existe. No te realizan esto, y ya dependiendo ahí, ellos también ofrecer esta ayuda de los psicólogos. ¿Sabes qué? Pues a lo mejor vemos que tu contexto pues no está muy bien, y estar así constantemente, porque realmente es muy difícil tú aceptar una situación y que estás pasando por alguna problemática. Entonces, que alguien te esté diciendo, oye, estoy aquí, oye, aquí tienes ayuda, es algo que en algún punto te va a marcar, y vas a decir, sabes que sí, ya la necesito, porque sí es muy difícil concientizar y decir, sabes que sí estoy mal. ¿Y crees que en las universidades pasa desapercibido este tipo de problemas? Por ejemplo, en tu caso, ¿dónde tú estás? Sí, claro que sí. Yo también, una compañera me mandó un mensaje diciendo que la maestra no le contestaba, la que supuestamente era la psicóloga. Entonces ahí yo tuve que hacer una intervención con la coordinación y todo para saber, oye, ¿y quién más es la psicóloga? ¿Te puede apoyar? Porque ella era foránea, entonces sí hubo esa problemática, y yo digo que pues sí, realmente no se está haciendo el trabajo como se debería.
Y yo no digo nada más así de esta universidad, yo sé que en todo México existe, y no simplemente en México, también vemos la tasa de suicidios en países de Europa, que es mucho mayor que la de México, incluso. Entonces creo que sí es algo mundialmente, pero obviamente nos afecta más a las personas del tercer mundo, yo siento. Y bueno, precisamente nos llega un mensaje, dice, había un programa de tutorados o de tutores en la UAT, donde trataban este tipo de temas, pero se dejó de implementar al 100%, y bueno, lógicamente con la pandemia se dejó de lado. Debe haber programas, yo supongo que sí debe haber programas en la UAT, en el resto de las universidades también debe haber ese tipo de programas. El problema es que no se les da difusión y no se les hace llegar a los jóvenes. Pudiera ser también esa otra cuestión. Vamos a ir a una pausa y en un momentito regresamos más con esta mesa de análisis. Estamos con los jóvenes universitarios. Vive el carnaval de ofertas Foli, con super ofertas en toda la tienda. Ven y aprovecha los mejores precios en muebles, colchones, línea blanca y electrónica. Estrenar es muy fácil en el carnaval de Foli. Si recibes una llamada de extorsión, cuelga. No des información, no entres en pánico, mantén la calma y cuelga. Rápidamente, ubica a tus familiares. Recuerda, el teléfono de emergencias es 911. Protección Civil, Victoria. El Barón Rojo, renta de trajes y sastrería, gran variedad de estilos y colores. Hacemos el traje una prenda a tu medida. Visítanos en el 16 Olivia Ramírez y Conrado Castillo, teléfono 834-31-648-47 y en el 9 y 10 Juárez, número 806, teléfono 834-310-0358, zona centro. Venta de cubrebocas con diseños elegantes a precios accesibles, lo mejor del Barón Rojo. Renta de trajes. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil. Detecta y reduce riesgos en casa. Revisa de manera constante las instalaciones de luz. Evita sobrecargar los enchufes. Pon atención a las instalaciones de agua. Elimina goteos y evita arrojar comida u objetos a las tuberías. Vigila las instalaciones de gas. Verifica que no existan fugas y revisa que la flama de la estufa salga en color azul. Prevenir accidentes en el hogar es tarea de todos. Mantengámonos seguros. Gobierno de Nuevo Laredo. Bueno. Papá, estoy en la escuela sin dinero para comer algo. ¿Me mandas un spin de 100 pesos? Ándale, hija, te lo mando. Ya me llegó. Voy a Oxxo y a los tacos. Obtén tu tarjeta en Oxxo y baja la aplicación para hacer envíos o recibir pagos. Spin by Oxxo, tan fácil como suena. Para mayor información, consulta nuestra página de internet www.spinbyoxxo.com.mx. Comporpago SAPI DCB es una sociedad que opera al amparo de la disposición octava transitoria de la ley para regular las instituciones de tecnología financiera. ¿Tuviste COVID? La COVID-19 puede dejar secuelas en corazón, pulmones, cerebro y presentar síntomas como dolor de cabeza, tos, insomnio, cansancio, cambios hormonales, depresión, entre otros. En Análisis Clínicos del Dr. Simi contamos con estudios para el diagnóstico y seguimiento. Revísate y ante la duda, asegura. No bajemos la guardia. Lunes, 10% de descuento en estudios individuales y de gabinete. Consulta a tu médico. Responsable QFB Israel Ponce. Cédula 4451-415 UNAM. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en esta mesa de análisis con jóvenes universitarios. Estamos hablando acerca de la salud mental, si es atendida o no por parte de las universidades, a lo que hemos llegado hasta el momento, que nos han comentado nuestros invitados Marcela, Juan Roberto y César, es que hace falta una difusión y que tal vez sí existen los programas, pero es precisamente eso lo que no hace que los jóvenes se acerquen dentro de los problemas más graves, lo que son la depresión y la ansiedad, que desafortunadamente el 80% de los suicidios que se registran, sobre todo en los jóvenes, tenían o padecían de problemas de depresión. Juan Roberto.
Es lamentable, es muy triste, retomando el tema otra vez de la difusión, porque realmente toda esta charla, todo este tema se centra únicamente en la difusión. Los recursos están mínimos, pero están. Los psicólogos están preparados, la profesión está, las universidades te brindan los psicólogos. Lo único que no hay, no es un trabajo conjunto con las autoridades, en este caso federales, estatales, municipales, para darle difusión, crear campañas psicológicas, crear campañas de ayudas. De hecho, hay una línea telefónica, creo que es el 01800 ayuda, no recuerdo, que te brindan atención psicológica. Esto se creó a partir, bueno, ya existía, pero se le dio un poco más de difusión entre comillas, a partir de la pandemia. Y tú hablabas, y ahí prevenían, según pues cierto número de suicidios al día. Entonces, pues eso nos habla también de las buenas intenciones que hay. No todo es malo, no todo es negativo. Creo que la intención está. Sin embargo, creo que México tiene problemáticas pero tan añejas, de salud física, de salud, lo vemos en los cuadros de medicamentos, los faltantes, el cáncer, tantas problemáticas que yo comprendo, y a veces es difícil destinarle un porcentaje más alto a la salud mental cuando ni siquiera podemos cubrir lo elemental que es la salud, Jorge. Entonces, comprendo ese tema, sé que las intenciones pueden ser buenas, pero lo poco que hay, creo que sí hay que darle el target necesario, hay que difundirlo, hay que crear campañas de difusión, hay que normalizar y dejar de ver como en México somos muy prejuiciosos en el tema de la psicología. Lo acaban de mencionar, gran parte de eso es por el machismo que todavía prevalece en México. En México todavía tiene una mentalidad pero tan machista y conservadora que incluso las mamás a veces no están a la idea de ir con un psicólogo porque no lo necesitas, porque no es necesario, ¿a qué vas? Entonces, para reconocer, como bien lo dijiste, Jorge, para aceptar una enfermedad, pues bueno, primero hay que aceptar que la tenemos, ¿no? Aceptar que tenemos un problema. Entonces, a partir de ahí, creo que como sociedad debemos de normalizar esta salud que es importantísima como la física, y a partir de eso también dejar de ser prejuiciosos, ayudar, incentivar a las personas a visitar ayuda psicológica siempre es bueno. Y bueno, creo que es parte conjunta. Nosotros como sociedad nos toca dejar de ser tan prejuiciosos, dejar de juzgar, ayudar, incentivar a las personas, y a la autoridad le toca también, en este caso a las escuelas y a la autoridad federal, estatal, municipal, pues bueno, crear más campañas, Jorge, de difusión que nos ayuden a nosotros los ciudadanos, estudiantes en general, a conocer cuáles son las líneas de ayuda, cuáles son las campañas, qué beneficios. Muchas veces también otro problema que hay en las universidades públicas, Jorge, y es importante mencionarlo, son los psicólogos que existen en las universidades públicas. A veces, de pronto, como no es monetizable su profesión en ese sentido, pues no le prestan la misma atención que quizá uno que sí te cobre una consulta aparte, afuera, particular. Con consultas que son muy caras, por cierto. Por cierto, carísimo la salud mental. Rondan los precios entre los 400, 600 pesos una consulta. Arriba de los 600. Eso es muy cierto lo que mencionábamos. Hay una brecha, hay una barrera, Jorge, aquí en México, una desigualdad económica abismal y socioeconómica para muchas personas que de pronto no se permite que ellos tengan ese privilegio, podría decirse, porque es un privilegio tener tu salud mental digna en otro instituto que no sea público. Entonces, pues bueno, retomando el tema y para cerrar, creo que las autoridades deberían de crear campañas de concientización, de acercamiento, de conocimiento de estos mismos programas, Jorge, que son buenísimos y a veces uno no los conoce. ¿Por qué? Porque no se le da la difusión que necesita. Gracias por la invitación, Jorge, contentísimo de estar aquí. Espero ser invitado el próximo jueves. Claro que sí, seguramente así será, Juan Roberto. Y bueno, otra cuestión también, César, para ir cerrando, empieza desde casa, no nada más el prejuicio que hay por parte de los compañeros, por parte inclusive de los mismos maestros, pero también empieza todo esto desde casa. Sí, es un camino muy difícil. Como padres de familia, me imagino que anteriormente, en años atrás, era muy difícil o era muy mal juzgado que alguien de tu hijo fuera a un psicólogo, como por qué, o sea, empiezas a pensar en qué trabajaste mal, qué hiciste mal como padre de familia. Pero en este caso, pues yo solo veo buscar la forma de apoyar a tu hijo. O sea, tal vez puedes buscar instituciones públicas, o sea, siempre puede encontrarse un camino correcto para el apoyo psicológico en este caso. También dejar, como lo dice mi compañero, de juzgar, de estigmatizar esos tipos de acciones, y más que nada las personas que estén sufriendo algún tipo de trastorno, de depresión o algo, aceptarlo y buscar apoyo.
no siempre se puede buscar el apoyo de un profesional en este caso, pero sí de tu familia, de tu círculo de amigos, que por algo se empieza, contando que lo que estás pasando, lo que está sucediendo, y que se puede buscar un mejor camino en apoyo de personas especializadas o de personas que te aprecian dentro de tu círculo social. Así es, gracias César por tu participación. Sí. Marcela, pues ya para cerrar, siempre se habla de la generación de cristal de repente y que no han sido apoyados, pero también viene una desde casa, de la educación y de cómo se van desarrollando, ¿no? Sí, lamentablemente nuestros papás, las personas ya mayores, sí nos llaman generación de cristal, o a las generaciones que vienen, por esto mismo, porque ya tenemos esta libertad de expresar nuestros sentimientos, de decir, oye, sabes que no estoy bien, necesito ayuda. Esto es algo que ellos lamentablemente no contaron, y que por esas mismas razones pues piensan que no es necesario, y que una crianza así es pues malcriar, realmente es lo que mucha gente piensa. Entonces pues realmente, hablando ya de temas de la escuela, es importante considerar la salud mental absolutamente como una parte fundamental de cualquier política educativa. Y bueno, para finalizar, quiero decir que no hay salud sin salud mental. Exactamente. Muy buena forma para cerrar la reflexión. Gracias, Juan Roberto. Gracias, Jorge, a ti. Contentísimo de estar aquí. Vuelvo a repetir, ojalá me vuelvas a invitar el próximo jueves. Gracias, claro que sí. Marcela. Muchas gracias a todos, y busquen ayuda. Siempre hay alguien que los puede apoyar. César. Como siempre, un gusto estar aquí. Gracias, chavos, por haber estado en esta mesa de análisis de jóvenes universitarios, y a usted también muchísimas gracias por su sintonía. A nombre de todos los que hacemos posible este espacio y de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, lo invitamos a que siga al pendiente de nuestros espacios informativos y de opinión. Mi nombre es Jorge Arturo Hernández, como siempre es un placer estar con usted. Cuídese mucho, hasta luego. Mesa de análisis con jóvenes universitarios. Fue patrocinada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Tamaulipas, sección 30.